Hola mis queridos podcasters, aquí otra esperada entrega de este podcast al que, como ya saben, titulamos Evaluación, de la Radio Universidad del Chaco Austral, para tratar una problemática muy importante en la educación: cómo los alumnos pueden ser dueños de su propio aprendizaje, es decir, cómo los alumnos y docentes trabajan en los procesos metacognitivos. Y en este campo contamos con la presencia del equipo de expertos: Mirta, María Elisa, Pedro, Ariel, Gustavo y Augusto. Todos ellos, por lejos, grandes gestores educativos. Gracias por brindarnos este espacio para compartir y difundir esta problemática. Como bien se sabe, en los últimos tiempos, y sobre todo en este contexto de virtualidad, se han modificado las formas de enseñar, como así también se han cambiado las formas de aprender. Por lo tanto, y en consecuencia, la forma de evaluar también ha sido transformada de manera significativa. Teniendo en cuenta este contexto, se puede decir que se ha evolucionado de una evaluación centrada en la enseñanza, a partir de esos resultados obtenidos, a una evaluación centrada en el aprendizaje, es decir, valorada en procesos. Y aquí se hace foco en las habilidades de la metacognición que deben ser enseñadas y aprendidas de manera sistemática, como así también incorporada transversalmente a los currículos escolares. Claro, esto tiene una fundamentación. Es importante que, finalizada nuestra tarea didáctica, realizar una autoevaluación en la cual se ofrece una genuina posibilidad de revisar nuestras prácticas. Autoevaluar es tomar distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivizar los propósitos pedagógicos, como así también observar las propias posibilidades y limitaciones. Buen planteo, pero para que la autoevaluación así concebida debe tener como mínimo dos condiciones básicas: una relacionada con la capacidad de objetivizar las acciones realizadas y otra ligada a la responsabilidad y el compromiso, que lleva implícito un proceso reflexivo que tiene diferentes formas de ser analizado. Chicos, ya les digo, no es nada fácil objetivar la práctica, ya que existen mecanismos justificadores que atraviesan la cotidianeidad del docente que pueden condicionar su práctica. También hay que tener en cuenta la idea de que tanto los saberes como las representaciones de los docentes son heterogéneas y que pueden colaborar o señalar obstáculos en la construcción del conocimiento, aunque puede existir cierto pragmatismo y espontaneidad. Cierto. Entonces, ¿qué proponen para que podamos autoevaluarnos de una manera objetiva y coherente con la realidad que tenemos en las aulas? Para evaluar la propia práctica es importante: número 1, aceptar las diferencias entre las aspiraciones y las prácticas reales que se dan en una actitud objetiva es el punto de partida de la tarea docente. 2. Dejar de lado la mirada tradicional, donde el valor de la práctica de los saberes está totalmente ligada a los resultados de los aprendizajes y que probablemente refleja la falta de éxito en este sentido. Número 3. Considera dos niveles: uno manifiesto o explícito, donde se hallan las conductas observables de un profesor, y un nivel subyacente, donde se encuentra su habilidad técnica o profesional y sus supuestas creencias y valores de carácter filosófico pedagógico. Súper. Considerable todo. Aunque dentro de las condiciones institucionales para la autoevaluación del docente se deben tener en cuenta quién propone la evaluación, si surge como una demanda gubernamental o de la misma institución como un espacio burocrático. Porque no es lo mismo si lo propone el rector o bien el Consejo Federal de Educación. Así como también
espacios y tiempos para la autoevaluación. Para que sea útil la autocrítica por parte del docente, es necesario que en la institución estén dadas las condiciones para ello y que no sea un espacio de pase de boletas como mecanismos defensivos u ofensivos. Ni hablar que resignificar la autoevaluación como práctica valiosa evita que se instale una falsa democratización de la autoevaluación como una práctica vacía y sin contenido. Todo lo contrario, enmarcarlo como parte de la práctica docente necesario para mejorar su didáctica. Esto me hace acordar a las clases de tutoría de mi colegio, cuando se hablaba de aprender a aprender y aprender a evaluar. Por lo que entiendo, deriva no solo de concepciones teóricas propias, sino de las demandas sociales que parecen requerir la formación de individuos capaces de un mayor manejo autónomo de herramientas cognitivas. Tenés razón. Y esas habilidades cognitivas son las que les preparan para insertarse en el mundo real, tales como las habilidades de asimilación, las habilidades organizativas, las habilidades inventivas y creativas, las habilidades analíticas, las habilidades necesarias para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas, las habilidades sociales y también, ¿por qué no?, las habilidades metacognitivas, es decir, aquellas habilidades que nos permite evaluar la ejecución cognitiva propia. En otras palabras, aprender a aprender implica conocer y estar en control de nuestro propio proceso de aprendizaje. Implica poder planear, monitorear si vamos bien, evaluar estrategias posibles, corregir errores cuando hace falta y reflexionar sobre cómo nos fue. Y también poder salir del atolladero cuando algo nos cuesta o estamos trabados. En mayor medida se trata de cosas que todos hacemos de manera intuitiva, aunque en general sin ser demasiado conscientes del proceso. Pero hoy sabemos que esa capacidad intuitiva no siempre alcanza y que entrenar esa metacognición ayuda a los estudiantes a aprender mucho mejor y a ser más resilientes cuando algo les resulta difícil. Aprender a aprender suena bonito, sí, pero también es bastante abstracto. Creo que al decantar en situaciones más concretas nos sirvan para pensar en lo que hacemos cotidianamente con los alumnos. ¿Qué les parece si lo dividimos en 3 grandes etapas? Antes de empezar, durante la tarea y después del aprendizaje. Ok, para la primera etapa, antes de empezar, podemos planificar lo que queremos hacer o aprender. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas ya sabemos del tema? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Necesitamos ayuda en alguno? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que sí lo aprendimos o lo resolvimos? También en esta etapa se pueden desarrollar estrategias y potenciar las que ya usamos. ¿Cómo nos aproximamos a una tarea que no resolvimos nunca? ¿Cómo abordar un tema que no conocemos? ¿Qué estrategias nos suelen dar buenos resultados y por qué? ¿Cuál podemos usar esta vez? ¿Qué podemos hacer si encontramos una parte que nos resulta difícil? ¿Hay algo que hayamos hecho antes que podríamos aprovechar? ¿Nos sirve esta estrategia esta vez o hay que buscar otra? Para la segunda etapa, durante la tarea, se puede monitorear cómo vamos. Y ahí nos podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿vamos bien? ¿Qué y cuánto nos falta? ¿Qué resolvimos ya y qué todavía no? ¿Hay algo que no entendamos? ¿Estamos trabados con algo? ¿Dónde podemos buscar ayuda? ¿Hay alguna estrategia que hayamos usado antes que nos pueda servir ahora? Y para la última etapa, después del aprendizaje, se puede evaluar el proceso. ¿Cómo nos fue? ¿Aprendimos lo que queríamos aprender? ¿Hay algo que todavía no nos quedó claro o no logramos? ¿Cuáles de las estrategias nos sirvieron? ¿Cuáles volveríamos a usar? ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez? Se podría decir, chicos, en síntesis, que en esta disrupción de la presencialidad a las aulas bimodales se debe abandonar las estrategias de aprendizaje de carácter asociativo, repetitivo, ligado y favorecedor de un aprendizaje memorístico y reemplazar por un aprendizaje que promueva,
procesos favorecedores de instancias metacognitivas, como la toma de decisiones, la reflexión crítica sobre ellos mismos, como así también se debe conocer sus alcances y limitaciones, todo en un mecanismo de retroalimentación constante. Luego de escuchar a estas eminencias en el campo, nos cabe la reflexión. ¿Cuánto por seguir mejorando las prácticas áulicas, no? Y me refiero tanto a la presencialidad como a la virtualidad. Bueno, un materialón, muchísimo para reflexionar. Y sin lugar a dudas, muchos de nuestros podcasters, docentes y padres estarán de acuerdo sobre la importancia de la incorporación de las habilidades metacognitivas como parte de los procesos de aprendizajes de sus alumnos y de sus hijos. Al equipo acá presente les agradezco su participación y hasta el próximo episodio del podcast, al que, como saben, llamamos Evaluación. Compartí este contenido, sugerinos en tus redes y seguí escuchándonos. Un abrazo con 1 metro de distancia y hasta la próxima.